Bendiciones, mis estimados y amados hermanos. Yo he escuchado en algunas personas que dicen que la Biblia tiene errores. Eso hasta en Hollywood, ¿verdad? Las series, las películas han hablado que la Biblia tiene errores. Aún ministros se han parado en el púlpito y han dicho que la Biblia tiene errores. Y lamentablemente esas malas referencias hacia la palabra de Dios han afectado la manera de ver y la credibilidad de la palabra misma. Pero me gustaría hacer una serie de videos que desmientan esas difamaciones de la veracidad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis amados, no tiene error alguno. Tal vez las personas que se dedican a las traducciones de las Biblias, como el Reina Valera, Biblia de las Américas y esas versiones de la Biblia, podrán disminuir o tratar de hacer más práctica la lectura de la Biblia. Y por eso algunas palabras que son difíciles de darle una traducción leal al original, lo interpretan para de esa manera sea más sutil, más delicado y más fácil de que uno pueda aprender. Pero solamente eso se puede hacer. Y eso es lo que yo podría ahora sí que dar como ahora sí que un punto negativo, pero eso ya no es tanto por una maldad, por el deseo de engañar a las personas, sino simplemente las personas que hacen esas versiones, que esas traducciones de la Biblia, pues hacen su mayor esfuerzo, porque para traducir la palabra de Dios tal y como Él la dijo, sí que sería muy complicado. Pero gracias al Señor Jesucristo y al Padre Eterno, tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo hermoso, que Él es el mejor maestro que podemos tener. Y Él nos va a mostrar el camino correcto de las cosas. Y por eso me gustaría solamente tomar tres versículos, tres cosas de una sola historia, pues. Una sola historia de la Biblia que muchos la llaman como una equivocación de ella. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando Jesús llega a Gadara, a la tierra de los Gadarenos, dice que le sale del encuentro 2 Gadarenos que estaban endemoniados. Pero allí en Mateo capítulo 8, versículo 28, eso es lo que dice, 2 Gadarenos. Pero Marcos y Lucas dicen de otra manera. ¿Por qué? Porque Marcos dice que nada más era un Gadareno, y mientras que Lucas también habla solamente de un Gadareno. Entonces, y mucha gente dice, no, es que se equivocaron, es que las personas cometen errores, y el traductor y la persona que escribió eso se equivocó, y por eso nada más puso uno y el otro también se equivocó. Pero en sí eso no debería ser ahora sí que la respuesta correcta. Eso es simplemente cuando no dejas que el Espíritu Santo te dé la respuesta. La respuesta es que Marcos habla de solo uno, se enfoca solamente en uno, mientras que Lucas se enfoca solamente en uno. Hay 2 gadarenos endemoniados, pero cada uno se enfoca en el suyo. ¿Y eso cómo lo podemos descubrir? ¿Cómo lo podemos descubrir? Simple y sencillo, leyendo con la ayuda del Espíritu Santo y detalladamente lo que dice. Miren, Marcos capítulo 5, versículo 2. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro
se encuentra un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros. Nadie podía atarlo, ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero había roto él las cadenas y destrozado los grillos. Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes. Que se nos grabe muy bien eso, en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Ese es el Gadareno de Marcos. Ahora vamos a leer en el versículo, déjenme se los busco. Aquí, versículo 20. Y él se fue y empezó, el 19 para entenderle mejor. Jesús dice, sí, perdónenme, yo me hago bolas en la cabeza. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañar. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y entonces el Gadareno, él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Bueno, aquí las cosas que se nos tienen que grabar es que él, el endemoniado, andaba en los montes y se fue a Decápolis a predicar, a evangelizar. Ahora vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 27. Capítulo 8, versículo 27. Cuando Jesús bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa alguna, sino en los sepulcros. Al ver Jesús, gritó y cayó delante de él. Dijo en alta voz, ¿qué tengo que yo ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque el Jesús mandaba al espíritu inmundo que salía del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Era a los desiertos. En otra versión diría, el demonio lo hacía huir a los desiertos. Entonces el otro gadareno se iba a los montes, pero este endemoniado se iba a los desiertos. Y dice, y miren, vámonos hasta el versículo 39. Vete a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y el gadareno se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Aquí, ¿a dónde fueron? A Gadara. Fueron a Gadara. Entonces, el endemoniado de Lucas, dice que se fue a proclamar el evangelio a su ciudad, a Gadara, mientras que el otro se fue a Decápolis. Decápolis era como un estado que se conformaba creo que de 10 provincias, y una de ellas era Gadara. Entonces uno se fue a Decápolis y el otro se fue a Gadara. Tal vez me podré equivocar, tal vez pero en sí la Biblia no se equivoca. Eran diferentes. Cada uno era diferentes. Marcos se enfocó solamente en uno. Lucas se enfocó solamente en uno. Mientras que Mateo simplemente vio a los dos. Así de sencillo. Y claro, cada uno de ellos especifica ciertas situaciones que cada uno de nosotros como creyentes vivimos. Cada uno de esos endemoniados representa a un diferente hombre o mujer que sufre de diferentes trastornos y cosas impulsadas por ángeles caídos y esas cosas.
pero eso será para otro video. En fin, esta era la interpretación, esta es la verdadera realidad. La Biblia no tiene errores, la Biblia se suma, no se resta. Y el supuesto error que tenía la Biblia, desmentido de una vez. Si alguno de ustedes, hermanos, leyó en la palabra algo y se contradice, ¿no?, de otra parte o en otro versículo, entonces me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios. O mejor aún, pregúntele a su pastor, pregúntele al ministro que tiene bajo cobertura. Nunca hay que quedarnos con la duda, amados, nunca. ¿Por qué? Porque estas cosas se quedan en nuestros corazones. Y llegará un punto en que nosotros, por no desmembrar esa duda, por no quitarla, nos va a quedar como una espina, a llegar al punto que vamos a pensar que la Biblia tiene errores. Y eso va a caer en un desacrédito, la Biblia, en nuestras vidas. Y al grado de que ya no vas a creer en lo que estás leyendo o lo que se está diciendo. Por eso, mis amados, voy a hacer una serie de videos en donde encuentre partes de la Biblia que mucha gente dice que se contradice y para desmentir. La Biblia es la verdad, así de sencillo. Que el Señor te bendiga y te guarde, tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiciones.